Entonces, Bueno, adelante. bueno, continuamos entonces, doctor Francisco, y cuéntenos cómo es que usted ve reflejado en este artículo y sobre todo en sus columnas que día a día usted las escribe, esa percepción que el peruano tiene, lamentablemente, con todos los sucesos en 5 años, más de 11 presidentes, perdón, en tan corto tiempo, más de 11 presidentes, que el Perú no ha encontrado una solución. Somos el país milagro porque pese a nuestros problemas políticos y sociales, seguimos relativamente estables. Y ahora con 39 partidos, tres alianzas electorales, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el punto de inflexión que podemos encontrar a través de esta desconfianza que se ve reflejada pues en todo este grupo de presidentes recluidos en Barbadillo, Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, que acaba de salir hace poco, fue al Lurigancho y finalmente es liberado? ¿Cuál es este trasfondo, el mensaje que el peruano necesita? O bueno, en realidad es un fenómeno que también se repite en grandes países de Latinoamérica. Por lo menos algo útil para la población es que se haya dado una investigación sobre los expresidentes. Se están demorando demasiado en alguno de ellos, pero se están estableciendo las sentencias que corresponden a sus trapacerías, a sus actos de perenne corrupción. Quizás en el siglo XX no es que hayan sido distintos los presidentes, sino que no había los medios para poder sancionarlos y para establecer una persecución legítima, no una persecución arbitraria ni una persecución política que muchas veces tergiversa, sino una persecución penal como corresponde que se haga con cualquier delincuente. Entonces, es un esclarecimiento no de la calidad tan escasa en talentos y capacidades y, por supuesto, virtudes y valores de los expresidentes, sino que es una forma de esclarecer que muchos, si no todos, los presidentes anteriores en el siglo XX, en el siglo XIX, ni hablar, han incidido en el mismo tipo de conductas totalmente antipatrióticas, delincuenciales y criminales, y simplemente no se les ha sancionado porque había una mayor forma de cubrirles las espaldas, ¿no? O sea, aunque parezca mentira, o sea, uno de los elementos que es crítico en este momento es el debilitamiento de los partidos políticos, o que los partidos políticos no tienen ninguna consistencia mayor. Bueno, antes cuando habían esas consistencias, también de muchas maneras lo que hacían era cubrir a quienes ejercían el mando y tenían su representación, ¿no? Claro, antes se veía una mayor actividad política, el peruano se veía más representado por partidos. Hoy en día decir que eres afiliado a algún partido significa vergüenza, significa una cosa que hay que asustarse, pero eso, bien se ha dicho, pues será un sedentarismo político que en este siglo XXI ha pasado con muchos partidos y hoy vemos esa consecuencia, además de la persecución mediática de los medios de comunicación hacia partidos, hacia políticos, muchas veces injustas, otras veces desmedidas, pero al final de cuentas es el peruano el que termina confundido, quién es el bueno, quién es el malo. Tenemos ahorita a un genocida haciendo política, haciendo activismo, viajes, campaña, mítines, y con otros hay prohibiciones de salida del país, hay prohibiciones de salida de la misma ciudad de Lima, pero con este caso en particular, como es Martín Vizcarra, pues le dejan salir, le dejan jugar con la percepción de la gente, que además olvida los más de 200.000 muertos en el COVID, olvida que este desastre político que vivimos es consecuencia de aquel referéndum de diciembre de 2018, donde permitimos todo este zancochado, todo este desorden político que es desmedido y que él hoy en día dice ser un perseguido político de la oposición, un perseguido político de Dina Boluarte, que además la, la Comisión Permanente ya archivó la denuncia constitucional que tenían sobre las muertes durante la protesta. Un caso
curioso también que se tiene que investigar con mejores personalidades, de que esperemos en el próximo Congreso, la Cámara Alta, la Cámara Baja, puedan fiscalizar mejor. Como usted lo ha dicho, este resultado que vemos sobre los presidentes que hoy en día están en la cárcel es un proceso ya más transparente que viene haciendo, que viene viendo la población misma, porque anteriormente sucedían casos de corrupción, funcionarios escapaban, funcionarios que se iban y no regresaban al país para no ser investigados. Hoy en día estos funcionarios se van o se escapan en la camioneta, en el auto presidencial, como Cerrón, y ya nos olvidamos de Cerrón también, ya nos olvidamos de Silva Santisteban. Vivimos en un país, o al menos en este gobierno, en donde las cortinas de humo nos dan cada semana y nos olvidamos de repentinas muertes lamentables, también la de Jaime Chincha en esta semana. Qué curioso que el fiscal que no quiso hacer la autopsia sea también vinculado con aquel colaborador eficaz desaparecido en el caso de Susana Villarán. O sea, hay muchas situaciones que vienen sucediendo a meses de iniciar ya una campaña intensiva política para las presidenciales, porque estamos a 2 meses de llevar elecciones internas en los partidos, saber quiénes serán los candidatos, y eso a muchos de los peruanos casi ya no les interesa, porque ellos dicen, bueno, ¿para qué si igual me van a robar, si igual no van a hacer nada, no me representan? O sea, ese bajo estímulo que hemos llevado por esto a los políticos que no tienen una formación partidaria, que no tienen una visión del Perú más que la visión de robarnos y engañarnos que van a hacer obras con presupuestos ficticios. Ya, pero el problema sería ver en qué momento ha sido realmente distinto todo este escenario. Por ejemplo, ustedes podrían decir, no, bueno, quizás el tiempo de Ariel La Torre, pero Ariel La Torre no llegó a ser presidente nunca, o cuando ganó no lo dejaron asumir. Otros dirán, no, Belaúnde fue 2 veces presidente, que lo único que pueden decir de él es que era una persona honesta. Después son 2 gobiernos totalmente deleznables, en los que no había pues ninguna noción prácticamente de nada, más que de buenas intenciones, y de los sátrapas de ese partido también quisieron lo que quisieron. Esa es una cosa lamentable. De lo que tú estabas conversando, yo te digo, mira, un partido con líderes, con fundamentos, con doctrina, con programas, Acción Popular no lo tenía. El APRA lo tuvo hasta un tiempo. Ahora, en 50 años, ¿qué producción orgánica, intelectual se ha dado? O sea, no es posible que 100 años después o se soslaye a la torre o tampoco no se supere, ¿no?, dialécticamente a la torre. Es como decir, muchas veces se exige al marxista, pero ¿qué cosas han superado, ¿no?, respecto de lo que planteaba Karl Marx en su momento? Igual. Ahora, los partidos de izquierda que se dieron en un grado de hiperteorización durante todo el siglo XX, ¿no?, con los excesos de la violencia subversiva, terrorista, pero revolucionaria al fin y al cabo, sin dejar de ser terrorista, de los años 80, ¿no? O sea, esta gente se había preocupado por hiperteorizar cada concepto. Nunca se ha visto un programa sólido de parte de estos partidos de izquierda para gobernar. O sea, estaban afiebrados respecto de obtener el poder, ¿no?, a través de la revolución y nada. Y luego de ello, si pasamos a los otros partidos, digamos a partidos menores, ¿no?, con menos tradición intelectual y de formación política, se encuentra que no ha habido prácticamente nada. Ahora, entre la derecha, ¿cuáles han sido esos pensadores? ¿Cuáles de los partidos de derecha realmente han tenido una intelectualidad orgánica y propuestas sólidas? Es otro disparate. O sea, realmente es como que estos últimos 204 años de república forzada, ¿no? Porque eso está claro para todos los que conocemos de historia, que la gente no tenía nada que ver con la idea de la independencia, salvo algunos grupúsculos, pero inclusive se ha podido decir que el Perú estaba mucho mejor bajo el imperio español que bajo la república, por lo menos respecto de los indígenas, ¿no?, que tenían mayores prerrogativas para defender sus derechos, que esto es algo que a mí siempre me gusta recordar, pero digamos, todos los
excesos y abusos que se han leído en las obras de Scorza, de Arguedas, de toda la gente que ha tratado en estos escenarios andinos, campesinos y de propiedades comunales, comunitarias, las tierras comunales, Ciro Alegría también. Todo eso ha pasado, pero prácticamente bajo la República Criolla. Por lo pronto, en tiempos del Imperio Español, y esto mira que sin ser hispanista para nada, pero te digo, es una cuestión objetiva, podían recurrir a un estamento en España para hacer valer sus derechos. Hasta un punto, ¿no? Porque evidentemente también había otra serie de abusos y excesos. Entonces es una situación que urge que vuelvan a pensar y a reflexionar los historiadores, los sociólogos, los políticos. Ahora, el problema es, historiadores, sociólogos hay por ahí, científicos políticos, ya hay las carreras en diferentes universidades, pero realmente la reflexión política o la filosofía política en el Perú, si no está muerta, está en estado de coma, ¿no? Entonces, yo no veo de qué sirve que cada cierto número de años haya incluso elecciones. Muy bien, tú dices, hay, la mayoría de la gente ya no tiene pues ninguna esperanza por ningún partido, porque nadie es tan tonto de repetir cada cierto tiempo el mismo cuento, porque esto se repite cada temporada. Y yo creo que el efecto de las elecciones de 2021, en que prácticamente pasaron a la segunda vuelta los dos peores candidatos que, como he sostenido y sostengo en todo momento, no tenían ninguno de los dos ninguna idea del país ni de qué cosa hacer con el país. Porque tanto Castillo era un hombre sin ninguna preparación, como Keiko jamás, o salvo que alguien recuerde y que me desmientan, ha expresado algún entendimiento de cualquier cosa. O sea, no tiene ni siquiera una capacidad promedio, ya quitando todos los denuestos y epítetos agravios que pueden decir sus enemigos políticos, la gente que odia al padre y todo lo demás. Casualmente el primer aniversario luctuoso de la muerte de Fujimori, ¿no? Que hablaremos más adelante. Entonces, si son personas que no tienen ni una categoría superior al promedio, o sea, ni siquiera en la democracia más ideal, ¿no? Y utópica, sería que cualquier ciudadano pueda ejercer la presidencia de la República, que ese es el marco ideal de una democracia, ¿no? Pero eso es imposible, tiene que ser una persona que esté muy por encima del promedio y que conozca de todos estos temas. Por eso que cuando hacen un debate presidencial, se centran en debates acerca de propuestas y realmente si se sentaran frente a, ni siquiera te digo ante intelectuales e investigadores y estudiosos, sino ante personas con una cultura promedio, realmente ningún candidato también se podría sostener en pie. Que empiecen a hablar digamos, de toda la evolución del proceso histórico del país, el proceso político, el proceso económico, no solamente sentarse, sonreír, y ofrecer propuestas, y peor aún, propuestas que muchas veces no tienen ni siquiera un trasfondo programático, estructurado y sólido. Yo considero que ese es uno de los peores elementos que se dan en cada una de las elecciones. Me preguntaban el otro día unos amigos, bueno, y dentro de tu análisis político, ¿ves a alguien que pueda resolver todos estos problemas? Realmente le digo, dentro de la oferta electoral que se conoce hasta la fecha, no hay absolutamente nadie. No hay absolutamente nada que auspicie que estas cosas se pueden remediar. Y entramos a un problema mayor, que los problemas de un país, de una nación en construcción, o que no se acepta como nación, creo yo, como es el Perú, los problemas son para resolverse pues con una data media larga. No se resuelven en 5 años, imposible que se resuelvan de la noche a la mañana. Y ahora, para sostener este cambio, no puede ser que se siga insistiendo en la misma gente que periodo tras periodo llega al Parlamento o llega a las diferentes instituciones públicas, e insisto, sin tener ninguna idea de nada. A la gente realmente, si no tiene claridad respecto de a quién apoyar, mejor reserven su voto para nada. Un voto es muy importante y tú sabes incluso que con el 2/3 de los votos que resultan viciados, se tendría que forzar a que haya otra elección y otra elección hasta que haya candidatos mejores y se vaya depurando realmente a la gentuza que intenta y pretende, y lo peor de todo, muchas veces alcanza y accede a puestos de una importancia
fundamental para el país y que lamentablemente utilizan solamente para servirse ellos. Mira que no es una cuestión utópica de que haya que servir un país. O sea, ¿tú crees que Roma, cuando era la República, tú crees que no robaban los romanos? Todo el mundo ha robado todo el tiempo, eso es algo muy claro. Pero también se preocupaban en construir una nación fuerte y poderosa. Aquí jamás se ha preocupado nadie, salvo muy contadas excepciones, de repente Castilla, ¿no? Y otros, en forjar una nación y un país realmente empoderado, que curse otra vez el sentido de ser el hegemón continental, por lo menos el hegemón de esta región, que ahora estando pues con la inmensidad del Brasil y su desarrollo se vuelve pues prácticamente una situación imposible, pero por lo menos en el lado del Pacífico. O sea, en algún momento se tiene que empezar. Yo me pregunto, ¿quiénes entre quienes intentan participar en política se han preocupado si quieren rastrear en qué momentos el Perú fue el hegemón de esta región? Entonces es una situación infeliz y realmente en los países importantes esta clase de gente no tendría acceso a participar en nada, ¿no? Hablábamos hace rato de, ¿no? de Charlie Kirk. A ver, sácate un Charlie Kirk acá en el Perú. Por lo menos, te digo, ¿no? Dios mío, no hay, así como las huelgas, las famosas huelgas de hambre hechas por Betsy Chávez, que era simplemente para el Twitter, para los medios de comunicación, porque a la media hora estaba recibiendo su comida, su agua. Como dijo una vez Ala García, nadie se ha muerto en el Perú de huelga de hambre en estos últimos tiempos. Huelgas de hambre es la que se Claro. hacían antes, hasta que te deportaran. Pero hoy en día vemos, pues, huelga de hambre de Betsy Chávez, huelga de hambre de Roca Castillo, pero está bien, es mejor. Acá sale, hay mucha razón. ¿Por cuándo salen a traer narrativas contra la monarquía de ese momento, contra el PU, que decía abusado los indígenas y pues una narrativa es hecho por los higienistas, ¿no? Como usted lo ha mencionado, Ciudad Alegría y Pero sí hubo Castro, abusos, ¿no? No, pero ojo, pero claro, no dejemos de lado que evidentemente hubo abusos, pero no eran abusos creados a partir de la raza, o en todo caso, ¿en qué país del mundo en esas épocas no había abusos? ¿Te claro, das cuenta? O sea, es era decir, una hubo corriente abusos, tremenda en pero el Perú. no eran abusos dados dentro de los marcos que exponen, porque igualmente había abusos en Inglaterra, había abusos en Francia, había abusos en Estados Unidos. O sea, era una época abusiva quizás, no era una época con la apertura de derechos que tenemos en este momento, por lo menos en Occidente y en las sociedades democráticas que están en la periferia de Occidente, ¿no? Pero que están en esa tradición, como es el caso de Hispanoamérica, ¿no? Eh, pero eran abusos que en todo caso se podrían enfocar desde una perspectiva de clase, ¿no? Pero no por un tema racial o por otra cosa. Evidentemente, en la misma España peninsular había abusos entre los propios españoles, pero era por categorías sociales, ¿no? O sea, los aristócratas contra los plebeyos o los villanos. Además, recordemos pues que en esos siglos recién empieza a gestarse el tema de las burguesías, ¿no? Los gremios de comerciantes, de profesionales, y que luego más bien ellos van impulsando la transformación que va del feudalismo al capitalismo, ¿no? O sea, son cosas y nociones que son sencillas de entender cuando se ha revisado pues realmente la historia, la economía, ¿no? Pero si no se tiene ninguna idea, hay gente, yo te aseguro, como cuando agarran a los chicos por las calles y les preguntan, hoy, Boloñés y Grau y todo lo demás, si agarramos así a los candidatos respecto a estos temas, ten la seguridad de que no van a responder absolutamente nada. O un disparate tras otro, ¿no? Claro, y yo creo que por ahí también deberían hacerse mayores exigencias a las prerrogativas para acceder a los puestos de dirección y de representación, más que nada, ¿no? ¿Qué van a representar si no tienen ninguna idea realmente de lo que es este país? O sea, insisto que ese es uno de los mayores problemas, porque el resto es proponer y dar supuestamente alternativas de solución y todo lo demás, pero ¿qué van a resolver y qué van a proponer si no conocen realmente lo que es este país?
Y eso es cierto. Y en los actuales congresistas también recuerdo unos reportajes donde se les preguntaba algunas cuestiones sobre cultura general, sobre, sobre su labor, principalmente en el sector de fiscalización, y muchos no han sabido qué responder, al margen de la agrupación política a la que representan. Es terrible, terrible encontrar ese abandono de liderazgo, ese abandono de cultura en nuestros representantes y que ojalá en este 2026 encontremos verdaderos representantes que sí conozcan nuestra historia, porque es importante no perder esa frase del pueblo que conoce su historia, pueblo que se olvide su historia está condenado a repetirla. Y nosotros no queremos seguir repitiendo estos hechos, no queremos seguir dividiéndonos como peruanos en una época donde ya tenemos que estar más unidos, más hermanados para salir adelante. Dejar de lado ese cuento de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Debemos unirnos, llevar ese Eso se dice mensaje. de todo hispanoamericano, ¿ah? Así es, Todos los así es. hispanoamericanos dicen así. El argentino es el peor contra el argentino, el mexicano es Solo, el peor contra el solo mexicano. varía nomás. Parece como que es una maldición de España, ¿no? Pero mira, es muy difícil hablar de una reconciliación. Mira, en una reconciliación, ¿ah? No en los términos de la lucha contra el terrorismo de los años 80, ¿no? Y ya tú sabes, la gente que hizo la guerra interna estaban para el otro lado, ¿no? Efectivamente. Entonces yo digo, mira, El ¿de qué reconciliamos conflicto, hablar? el conflicto armado Mira, si interno la que le memoria dicen. histórica... No, pero el conflicto armado todavía pasa, pero la guerra interna es atribuir a Sendero y al MRTA pues un poder que no tuvieron nunca. Entonces es darle hasta una condición más positiva a esas fuerzas, ¿no? Subversiva. Entonces, todo en el lenguaje tiene su enrevés. A lo que yo iba es que la memoria política, según todas las personas que andan muy preocupados por la memoria política, empieza en los años 80. O sea, es como decir, todas las décadas anteriores, es que no ha habido pues violencia política. O sea, no han habido guerrillas, no han habido también atentados de las guerrillas contra las fuerzas del orden, contra la población civil. Antes igual, ¿no? Cuando era revolucionario, hasta el año 48 igual. En el 45 eran procesados como terroristas los apristas. En el 65 los que estuvieron en el MIR. O sea, y antes, todavía peor. Entonces, ¿dónde empieza y cuál es la historia que debemos recordar y que debemos tener presente? Hoy es aniversario luctuoso de Fujimori. Hasta la fecha, el antifujimorismo, porque no hay una fuerza política, digamos, consistente, sólida de una manera unívoca, si no es el antifujimorismo, ¿no es cierto? Ahora, el antifujimorismo une a perro, pericote y gato en un único propósito, ¿no? Atentar en contra de Fujimori, que yo digo que era todo antipatriota, pro Japón, ¿no? Se fue a ser senador japonés, luego de haber sido presidente acá. Es una vergüenza descomunal, hasta cobarde, todo. Pero ¿en qué se empecinan en decir que era asesino? Con Dina Boluarte dice lo mismo, que es asesina. Oye, todos los presidentes tienen muertos en el curso de sus regímenes por una u otra protestas. Ahora, desde que entró la maldita teoría de la autoría mediata, se atribuye que han tenido participación y responsabilidad. Yo considero que esta gente, y ojo, que tengo muchos ensayos en contra del Fujimorismo, e insisto, Fujimori puede decir que es ladrón, corrupto, un sinvergüenza, todo lo peor, pero estar indilgándole la del asesino pues es un despropósito. Es no conocer, creo yo, o no haber ejercido jamás ninguna posición de mando, ningún medio de poder. O sea, que un presidente esté fijándose hasta el detalle en cada actividad que hagan sus subordinados, sobre todo lo de las Fuerzas Armadas, pues, es algo ridículo. El caso de Dina es clarísimo también que en el peor de los casos pues sería una encubridora, que ya a estas alturas ella debe saber quiénes han sido los que han ultimado a estos compatriotas, ¿no? Indudablemente una situación negativa y que debe ser sancionada, pero debe ser sancionada respecto de los actores directos que han realizado tales crímenes, pero no tiene por qué extenderse una responsabilidad política digna, que es un desastre y que es una vergüenza, y todo lo que se quiera, porque indudablemente hay evidencias pues, de que no sabe qué cosa hacer con el país, pero ¿no te parece pues que es una tergiversación y una infamia prácticamente estar calumniando a cada presidente?
Kuczynski también tuvo muertos en el paro agrario. Nunca vi que dijeran que Kuczynski era asesino. Hubo dos, tres muertos, pues yo me acuerdo porque escribí un artículo en mi columna de aquellas épocas. Creo que fue en 2017, si no me equivoco, uno igual. Yo hablo de Kuczynski y los muertos del paro agrario. Pero no vi que nadie dijera que era un asesino. Pero contra Merino, que estuvo creo que dos, tres días, también que era asesino. O sea, hay un nivel pues de tergiversación y de manipulación del lenguaje en estos medios que no hay forma de establecer pues ni media verdad en todo ello, ¿no? Así es, y el santísimo Pedro Castillo también ha tenido sus 14 muertos. Francisco Claro, Sagasti, sus muertos también, en el paro agrario de Ica. Jorge Yernes Muñoz, uno de ellos, que nunca recibió ni siquiera una condolencia del ministro, como sí lo hicieron con Inti y con Brian, que hasta murales se pintaron a nivel nacional. claro. Pero, como usted viene diciendo, es cierto, para el enemigo de esta posición hay que llamarlo asesino, hay que llamarlo genocida, y quien realmente lo es, se le dice presidente Pedro Castillo, se le dice presidente Francisco Sagasti, y hasta muchas veces le han dicho constitucional, cuando constitucional se merece aquel que ha sido electo para ese puesto, no quien tuvo que sacar a un presidente eh, que sucedió de manera constitucional para poder formar una nueva directiva del Congreso. Entonces, sí, vemos la tergiversación de lo que se está viviendo y esto confunde mucho, sobre todo a los jóvenes, que son los que han venido repitiendo y repitiendo, fueron los que en su momento asusados por los medios de comunicación, que en su mayoría todos los días repetían en cada uno de sus programas que ese gobierno de Manuel Merino de Gama no se merecía, que cómo es posible que una persona sin estudios esté al mando del país. Caramba, si uno revisa el interior del país, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que aún no culminan estudios superiores por X motivos y cómo no haberse sentido representados en ese momento. Pero vemos esa curiosa modalidad. Inclusive, por ejemplo, tenemos a muertos provocados por ONGs que no se ha dicho y que no se habla, entre ellas encubiertas por Gustavo Gorriti, EL, o defendidas por el EDL con su abogado Carlos Rivera Paz. Pero en Perú Pero bueno, la derecha queda, se ha quedado ahí, pues. ¿Por qué no confrontan eso, no? O sea, la tergiversación, en el peor de los casos, podría ser de ida y vuelta. Vemos una tergiversación desde claro, la izquierda, claro que manejan pues el 90, 95% de la intelectualidad en el país, que por eso también es un desastre la intelectualidad en el país, pero deberían oponerse. Ahora, el problema es que estamos hablando ya de una perspectiva maliciosa, que todo sea tergiversación, porque si realmente se levantaran voces esclarecidas a decir las cosas como son, no tendrían cabeza. Por ejemplo, el tema de Vizcarra, el 30 de septiembre, que fue un golpe de Estado, se estableció la doctrina ridícula de la denegación fáctica de confianza. Y tanta gente, no sé si pagada o no, o serviles a esa idea, teorizaban sobre esa materia que es una cosa realmente inexistente en la doctrina constitucional. Entonces no puede haber un constitucionalista serio que diga, ha habido una denegación fáctica de confianza, hay procedimientos que se deben cumplir, pero todo el mundo estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba yéndose contra agentes, ¿no? Fujimoristas o gente de lo peor para el país. Pero lo que ellos hicieron era tan negativo o más, porque independientemente de la calidad de los integrantes, se está atentando contra una institución y el Congreso es uno de los poderes máximos que tiene el Estado, ¿no? Bueno, o sea, de esta triarquía, ¿no? De tipos de Montesquieu y todo lo demás, ¿no? O sea, ejecutivo, legislativo, ejecutivo, o sea, se va contra uno de los poderes del Estado de una manera tan flagrantemente criminal. ¿Y qué se hace? Se auspicia Vizcarra, se auspicia del Solar y se auspicia toda esta recua de gente totalmente negativa, porque dicen lo del dentro del Congreso son también negativos, o son menos negativos estos. Eso no puede ser, pues, o sea, hay que señalar y decir la negatividad de cada uno de ellos, porque el hecho que unos sean peores que los otros no hace que los otros empiecen a ser buenas personas solo por contraste. ¿Te das cuenta? Y esas cosas, ¿qué pasa? Tiene que esclarecerlas a alguien, pero ¿quién?
alguien con mucho poder o con mucho dinero para que no se vayan pues sus enemigos sobre él, ¿no? Pero así deberían establecerse voces en todos sitios. Yo jamás he visto un análisis de estos, realmente ponte en señal abierta, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente ve de repente en cualquier sitio. No existe. ¿No te parece sospechoso? Nunca hay una conversación inteligente realmente en señal abierta. O sea, aquí la población, digamos, ¿cuándo tienen acceso a una inteligencia que realmente explique todos estos problemas? Nunca. Entonces sacan provecho los que pueden. Pues. ¿Y quiénes pueden y quieren? Quienes mantienen al país sujeto a esta mezquindad, ¿no? Y a esta bajeza perenne en el orden de la escena política, la escena cultural, la escena televisiva, la escena de los medios en general. ¿Y quién que te dice que ahora no van a ser sino los streamers quienes van a poder orientar hasta candidaturas y a, y a imponer a representantes públicos? Entonces, imagínate. Claro, vamos a tener un video de Cris Rata, hablando del procurador, hablando sobre el defensor del pueblo, o a los chicos hablando huevadas, eh, viendo el tema de la censura o de la interpelación a algún ministro. Es de Y verdad, Acuña ya estuvo, ¿eh? He visto a Acuña y estuvo en uno de esos que han nombrado. Imagínate. así es, claro, Y la haciendo famosa pregunta ridículo. del 7 por 8. No, imagínate. ¿No? Sí, 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 qué tremendo, qué tremendo. Parece una caricatura de país, pero a eso es a lo que se ha llegado. Y se ha llegado por desidia y también por intereses negativos, nefastos, que no permiten que la gente realmente esté bien educada, ¿no? Claro, y es Por ejemplo, la más, Argentina educar tiene ahora es cuántos premios peligroso. Nobel, varios premios Nobel. El Perú solamente tiene un premio Nobel de literatura. No seamos malos, pues, sin desmerecer a Vargas Llosa, pero un premio Nobel de literatura, o sea, hay tantos sitios que tienen, no significa prácticamente nada. ¿Dónde está un premio Nobel en física? Un premio Nobel en medicina. Argentina tiene a Favaloro, creo, ¿no? O sea, Sí, tantas falencias hay a nivel educativo, cultural. ¿Cuándo se puede reponer? El otro día hablaba con un amigo que estudió en la UBA. Me dice, oye, la Argentina tiene no sé cuántos años. Y yo le digo, pero el Perú, indudablemente, debe tener también el potencial de tener diferentes genios, pero que están malnutridos, viviendo en los cerros, no tienen agua en las casas. ¿Dónde se van a poner a estudiar? ¿Dónde va a alumbrarse realmente la mente de un genio en este país que está en su infancia totalmente desnutrido? Así tuviera la capacidad de ser un genio genéticamente, nunca se va a poder desarrollar. O se vuelve de repente un gran comerciante, porque no creas que esos grandes empresarios y comerciantes obviamente tienen una inteligencia para lo que están haciendo. Podrían, en otras condiciones, haber desarrollado esa inteligencia para otras fórmulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema tremendo. Entonces yo, como siempre me gusta mencionar, y que esto es un tópico y hasta un cliché de la gestión pública, pero yo digo, ¿qué pasa con la ejecución de los presupuestos y los problemas nacionales? ¿Por qué la anemia crece y crece? Si se supone que hay organismos del Estado que están velando porque los menores, los niños, tengan una alimentación adecuada, por lo menos al desayuno, ¿no? Caliguar, vacuna más, que es algo que intriga a cualquiera que esté interesado en gestión pública y ven, hasta hace unos años, sus récords de ejecución anual eran excelentes. Sin embargo, no estaban atendiendo de alguna forma al tema de fondo, que es hacer que se disminuya el índice de la desnutrición infantil. Y así con diferentes programas y proyectos estatales que no cumplen con los fundamentos para los que han sido creados, pese a que tienen en apariencia una muy buena ejecución. ¿Dónde está esa calidad del gasto? Y así empieza ya otro esquema de hologramas o de fantasías en lo que es la administración pública del país, ¿no? claro, y eso es lamentable, que aún continuemos en esta situación. Pero bueno, doctor Fisco, nosotros estamos ya llegando a la parte final de Hablando Franco y como siempre aquí nosotros invitamos a que cada uno de los que nos visitan aquí en Hablando Franco tengan ese mensaje optimista de esperanza y conclusión para cada uno de nuestros televidentes, sintonizadores que están cada jueves con nosotros y que también tienen esa preocupación
por nuestro país, porque es terrible lo que cada día vemos, es terrible lo que cada día no se permite, y es sobre todo eso, el diálogo sincero, el diálogo franco y televisión abierta, donde todos podamos tener la capacidad de discernir y que lamentablemente nos hemos perdido, y es un delito prácticamente en el Perú implantar una correcta educación, implantar un correcto civismo, una cultura cívica, que es lo que nos falta en nuestro país. Doctor Francisco, adelante con su conclusión. Mira, mis conclusiones no pueden ser optimistas en tanto hemos hecho una exposición de este escenario caótico, pero como dicen esos conocidos versos a mí que siempre me recuerdo, dice ahí donde habita el peligro, crece también lo que nos salva. Esto es de unos poemas de Hölderlin. Entonces, en este escenario, yo considero, siendo que los celulares, el Internet nos dan acceso a todo tipo de conocimientos, que la gente deje un poco de andar en el TikTok y empiecen a descargarse libros, las criaturas, los niños, adolescentes que tienen que hacer sus tareas, muy bien, pueden recurrir al ChatGPT, pueden recurrir a una inteligencia artificial, pero pueden también entrar a diferentes páginas web a descargar libros y pónganse a leer, pónganse a tratar de entender el mundo, a uno mismo, la realidad, al país, y realmente quizás con el paso de los años, estas generaciones que te digo de menores de edad, pero ya con esta infusión, ¿no?, intelectual diferente, porque no se lo va a dar el colegio, ni se lo van a dar los medios que realmente pareciera que quieren mantener a la gente totalmente embrutecida, puedan obtener un despertar y puedan movilizar más bien desde abajo a la sociedad para establecer realmente una transformación que pueda generar una auténtica democracia en la que los representantes del pueblo sean pues realmente gente que viene del pueblo y que se han elevado en una condición económica, pero que tienen conciencia social. Y esto no es hablar desde la izquierda para nada o hablar desde el marxismo, sino que es tener el criterio mínimo de una convivencia en sociedad. Entonces, entender realmente la posición de cada uno y preocuparse por los demás, pues. Hay que enriquecerse uno, por supuesto, hay que pasarla bien también, pero nunca se va a establecer un bienestar mayor, incluso del que uno mismo puede disfrutar por su propia cuenta, si la comunidad también no se eleva. Entonces creo que en estas épocas de un egoísmo tan franco, ¿no?, que existe, sería también francamente algo muy bueno que la gente pueda entender que por más que aún en estas circunstancias uno pueda crecer económicamente y socialmente, hacer que la comunidad se eleve junto con uno es lo que nos garantiza incluso un placer mayor, un bienestar mayor. Eso e ir resolviendo los problemas de la nación paulatinamente, pero con una transformación y una sustitución de quienes participan en los procesos electorales. ¿Por qué es eso o realmente andar con un cuchillo entre los dientes por las calles y las avenidas y los estamentos en las entidades públicas y todo lo demás como un pirata? ¿Es eso o es vivir así? ¿No? Digamos, dicho de una forma alegórica, no veo otra alternativa, eso es lo que tenemos y hay que fortalecerse y estudiar todos, nada más.